Bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Noticias. Y hoy tenemos una noticia buena y dulce. Un bebé muerto resucita al ponerlo sobre el pecho de su madre. ¡Qué noticia tan hermosa! Un bebé prematuro en Australia que llevaba 2 horas con una muerte certificada por los médicos fue colocada en el pecho de su madre y renació, volvió a la vida. De una forma impresionante los médicos cuentan este suceso. Ellos afirman que después de 2 horas de certificar la muerte, las constantes vitales del bebé volvieron a funcionar. Kate, la madre, la afortunada madre, cuenta la historia. Me dijeron que el bebé había muerto, pero yo no me resigné. Pedí el bebé y lo apreté contra mi pecho desnudo. Y durante 2 horas esa madre estuvo acariciando al bebé y hablándole. Ella nos cuenta, le dije su nombre, le dije que tenía una hermana, le dije lo que queríamos hacer con ella cuando fuera mayor. Y al cabo de 2 horas de hacer eso, suspiró. Y el bebé abrió los ojitos, había vuelto a la vida y todos los médicos no paraban de repetir, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Impresionante historia, verídica, que aparece en los periódicos de hoy. Bien, unos, los creyentes, dicen que eso fue un milagro. Los no creyentes dirán que simplemente fue un fenómeno natural, un acto de amor y de lucha por la vida. ¿Fue una resurrección? ¿No lo fue? Nosotros no vamos a entrar en eso, pero estaremos aprendiendo mucho en el programa de hoy sobre la resurrección. Porque en el programa de hoy hablaremos de la profecía del milenio, una profecía de 1000 años exactamente. Para unos ese milenio es un milenio de paz, para otros de prueba y de conflictos. Para otros es una nueva era de paz, la era de Acuario le llaman, en donde la humanidad entraría en una etapa de armonía, de paz y de amor los unos con los otros. Unos dicen una cosa, otros otra, pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que estaremos viendo en este programa. Por ejemplo, en este texto de Juan 14:2, donde en palabras de Jesús leemos, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermosa promesa de Jesucristo a sus discípulos. Me voy, pero me voy a preparar un lugar. Y cuando venga, os llevaré conmigo para allá. En la morada de su Padre, dice. Pero un momento, quizá tú dirás, un momento Juan, estuvimos viendo un programa, cómo la Biblia enseña claramente que la eternidad será en la tierra nueva, será en un paraíso en esta tierra, tal como Dios lo diseñó en el principio con Adán y Eva. ¿Cómo es que ahora este texto nos dice que iremos a la casa del Padre y que Jesús nos va a llevar para allá? Pues esta pregunta la vamos a resolver en este programa. Las piedras hablan. Esta concretamente nos dice que aquí estaba el foro romano de la ciudad de Sagunto, porque ahí tenemos las letras que nos lo dicen, forum. Efectivamente, el desarrollo de la arqueología ha sido importante para el mejor conocimiento de la Biblia también. Por ejemplo, los críticos que atacaban a la Biblia decían que estaba llena de mitos. Por ejemplo, los hititas. La Biblia habla de los hititas o eteos, un pueblo poderoso que hacía temblar las fronteras de Egipto incluso. Sin embargo, la historia no nos daba ningún rastro de esta cultura. Por lo tanto, se decía que las hititas eran un mito y la Biblia un libro lleno de fábulas. Tuvieron que pasar años y años hasta el desarrollo actual de la arqueología. En 1834, un arqueólogo descubrió una ciudad al lado de la actual Bokatkewi, en Ankara, Turquía. Y efectivamente descubrieron que no solo era una ciudad de los hititas, sino la misma capital, la antigua Hattusas. Y aquellos hititas tenían una cultura desarrollada, y no solo eran una cultura poderosa,
sino que fueron los primeros en utilizar el hierro como herramientas y como armas de guerra. Eso les hizo muy poderosos. Años después, en 1888, varias expediciones cubrieron toda aquella comarca del sur de Turquía y aparecieron nuevas ciudades, camiones cargados con más de 10.000 tabletas de arcilla. Nos han dado una auténtica biblioteca. Hoy sabemos mucho de aquella cultura. Las acusaciones contra la Biblia se demostraron falsas. Hoy, gracias a los conocimientos actuales, podemos tener la certeza. Las piedras hablan y nos cuentan la verdad de la historia. El milenio es una profecía que abarca 1000 años de historia que encontramos descrita en el libro del Apocalipsis, capítulo 20. 1000 años entre un evento y otro, 1000 años entre una resurrección y otra. Y en este punto quiero plantearte un pequeño desafío intelectual, solamente para gente inteligente. Lo tenemos aquí escrito. El que nace una vez muere 2 veces, pero el que nace 2 veces muere una o ninguna. ¿Eres capaz de resolverlo? Si no eres capaz de resolverlo ahora, seguro que lo podrás resolver al final de este programa. Fíjate bien, el que nace una vez muere 2 veces. ¿Puede alguien morir 2 veces? Pero el que nace 2 veces muere una o ninguna. ¿A qué se refiere con nacer 2 veces? Bien, uno es el nacimiento físico, el nacimiento natural, y el segundo nacimiento es el nacimiento espiritual. Jesús enseñó que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de los cielos. Por eso el que nace 2 veces tiene vida eterna. La segunda frase dice, pero el que nace 2 veces muere una o ninguna. ¿A qué se está refiriendo? Bien, en el tema del milenio vamos a ver su inicio, lo que pasa durante el milenio y lo que pasa al final del milenio. En primer lugar, en el inicio del milenio hay una serie de eventos espectaculares. Uno es el regreso de Jesucristo en gloria y majestad para tomar el control de este planeta. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco y su jinete se llama Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia. En su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Con estas palabras, Jesús afirma ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en la profecía de Apocalipsis dice que viene en gloria y majestad para tomar el control de este mundo para siempre. Segundo evento en el inicio del milenio. Primera resurrección. Dice Apocalipsis 26, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos y reinarán con él durante 1000 años. Como podéis ver, en estos eventos siempre se habla de 1000 años, lo que sucede al principio y al final de los 1000 años. Muchas cosas sucederán al cabo de 1000 años, al final de ese periodo. ¿Pero qué tenemos aquí? Se habla de la primera resurrección. ¿Qué significa eso? Significa que hay una primera y una segunda resurrección. ¿Sabías eso? Está bastante claro en el libro de Apocalipsis. Hay una primera resurrección y una segunda, pero no te preocupes, es muy sencillo. En la primera resucitan los salvados y en la segunda resucitan los perdidos. En la primera resurrección se resucita para vida eterna y en la segunda se resucita para destrucción. Y fíjate que al final está diciendo, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. ¿A qué se refiere con la segunda muerte? ¿Es que también hay una segunda muerte? La Biblia asegura que sí. Es por eso que uno puede morir 2 veces, como decía nuestro pequeño jeroglífico. La persona que resucita para ser destruida murió su muerte natural cuando le tocó vivir, en la época que fuese, pero ahora resucita para destrucción y morirá por segunda vez. A esto llama la Biblia la segunda muerte. Tercer evento del inicio del milenio. Los vivos son transformados. Quizá tú dirás, bueno, los que resucitan con un cuerpo glorificado, resucitan con vida eterna, con salud perfecta, pero ¿y los que estaban vivos? Los que estén vivos en el preciso momento
en el que Cristo venga a la tierra. ¿Qué va a pasar con ellos? La Biblia lo aclara con estas palabras: quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante a su cuerpo de gloria. Es decir, que los que estén vivos en la última generación serán transformados de forma que sean semejantes a los que han resucitado. Cuarto evento del inicio del milenio: Satanás es atado. Así lo dice Apocalipsis 22. Prendió al dragón, esa serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Según este texto bíblico queda claro que el diablo va a estar atado por 1000 años y nada podrá hacer. No hará nada en el milenio. Pero cuando termine el milenio va a estar otra vez en libertad para actuar y hacer de las suyas. Por eso termina el texto diciendo: después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Por lo tanto, los eventos quedan así. En el inicio del milenio viene Cristo a la tierra en gloria y majestad y toma el control. Automáticamente es la primera resurrección, la resurrección de los salvados. Y luego Satanás es atado por 1000 años. Pero ¿qué va a pasar durante el milenio? ¿Qué función, qué misión tiene ese periodo de 1000 años? Eso es lo que vamos a explicar ahora a la luz de la Biblia. Pues hemos llegado al punto en donde vamos a ver qué sucederá en el milenio, en esta fantástica profecía que abarca 1000 años de nuestra historia futura. ¿Qué dice la Biblia? Durante el tiempo del milenio, primer evento, juicio en el cielo. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron la autoridad para juzgar. Esto es lo que va a suceder en el milenio, que vamos a recibir autoridad para juzgar. ¿Quiénes? Los que hayan sido salvos, naturalmente. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Muchas veces se repite esto de los 1000 años. Durante ese periodo se reinan con Cristo y juzgan a los muertos. Porque ¿a quiénes van a juzgar? Dice 1 Corintios 6:2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿seréis incapaces de juzgar casos de menor importancia? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Qué significa esto de que hemos de juzgar a los ángeles? En el período del milenio, la Biblia explica que vamos a juzgar a todos los que van a ser destruidos, incluidos los ángeles caídos, porque al final del milenio todos serán destruidos, pero todos los salvos sabrán el porqué y entenderán el porqué de esa destrucción. Apocalipsis 20:12 dice: y vi también a los muertos, grandes y pequeños, en pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. Aquí vemos que los vivos juzgan a los muertos. El texto no puede ser más claro. Los muertos fueron juzgados, de manera que los vivos, los que han sido resucitados y salvados, van a estar juzgando a los vivos. Y tú dirás, ¿y para qué este juicio? Bien, Dios sabrá por qué, pero podemos ver muchas evidencias de por qué. Imagínate que tú conoces a una persona extraordinaria, un buen cristiano, y sin embargo, luego es destruido por Dios. No se salvó. ¿Qué pasó ahí? En ese juicio vamos a ver la vida verdadera de las personas y Dios nos va a mostrar el porqué de su decisión. Lo mismo sucede con una persona que ha sido mala, que realmente ha hecho daño a los demás. Y sin embargo, tú puedes ver luego que esa persona se ha salvado. ¿Querrías saber el porqué? ¿Es que Dios se equivocó? En ese juicio de 1000 años vas a entender todas las cosas que han pasado y vas a entender el porqué de las decisiones de cada persona. Dios juzgará justamente conforme al corazón de cada uno. Y en ese milenio es un cursillo para la eternidad, de forma que cuando Dios destruye a los pecadores,
Ya nadie se pregunta ¿por qué? ¿Qué injusticia? ¿Qué abuso de poder? Porque todos comprenden y saben que es necesario para la felicidad eterna del universo. Por eso vamos al siguiente texto, Apocalipsis 20:13. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dio los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras, no según lo que afirmó ser, no según lo que aparentó, no según su cargo político o religioso, según la realidad. Y el segundo evento que sucede durante el milenio es que la tierra es asolada. Dice 2 de Pedro 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón, entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas. En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán, abrasados por el fuego. Este tremendo acontecimiento que sucede con la venida de Jesús deja la tierra desolada por completa. Las obras de los hombres han sido destruidas. Todo ha sido quemado y fundido. De manera que, mientras la tierra está asolada, sin vida y vacía, en el cielo los salvos resucitados están celebrando el juicio, ese cursillo por la eternidad, para entender todas esas preguntas, para comprender todas esas supuestas injusticias, entre comillas, que Dios había hecho. Ahí se entenderán todos los porqués. Por eso me gusta llamarle un cursillo por la eternidad. De manera que tenemos dos planos en esta enseñanza del milenio. El plano del cielo en el que los salvos están y el plano de la tierra donde los perdidos están todos muertos esperando la segunda resurrección. En el cielo se celebra el juicio, ese cursillo para la eternidad, mientras que la tierra está asolada y vacía y Satanás está atado en ella sin poder hacer absolutamente nada. Y quizá tú dirás, pero Juan, esto parece un poco extraño, todos estos eventos. No me los enseñaron en el catecismo. ¿Por qué estas revelaciones de la profecía nos cogen a contrapié y nos resultan extrañas? Simplemente porque no forman parte de nuestra cultura, pero están bien claramente enseñadas en los mensajes proféticos y hoy los estamos estudiando. Quizás tú dirás, pero Juan, resulta incómodo creer estas cosas, me resulta más cómodo creer lo que siempre hemos creído o lo que esté de moda creer, mensajes más agradables. Bien, yo tengo una respuesta para eso. Te voy a contar lo que me sucedió en Wildwood, Georgia, cuando estaba trabajando con agricultura orgánica. Yo daba las instrucciones para un invernadero y había sulfatado para el pulgón un producto orgánico carísimo para matar el pulgón, de manera que todo el gran invernadero había sulfatado las plantas, rociándoles ese producto para matar la plaga. Entonces vino un voluntario a ayudar y le dije a ese muchacho, bien, puedes regar el invernadero, pero con la manguera riega echando el agua en la maceta, no sobre las plantas, sino en la maceta, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y él empezó a regar echando el agua en las macetas. Y yo me fui. Pero cuando regresé ahí, vi que él había echado agua por todo y había regado todas las plantas por encima, con lo cual el producto que iba a salvar las plantas había sido lavado completamente gracias a esa lluvia que el muchacho les había dado. Y entonces le dije, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué has regado de esa forma? ¿No te dije que pusieras el agua en las macetas? Y él me dijo, sí, pero pensé que era más natural hacerlo así, porque imita la lluvia y entonces es como las plantas se riegan normalmente. Y yo le dije, debías haber regado directo a la maceta. Y él me dijo, no tienes razón, hay que regar así porque entonces es tal como de forma natural, llueve y las hojas se lavan. Y yo le miraba atónito. Me daba cuenta de que él no se enteraba de la situación. Y siempre sucede así. Alguien que conoce, alguien que tiene información privilegiada, es capaz de decir cómo hay que hacer las cosas para que el recién llegado pueda seguir unas instrucciones seguras y eficaces. Pues bien, en el tema de la profecía y la Biblia es también así. Quizás esta profecía te resulta extraña y, sin embargo, alguien que tiene información privilegiada, el Dios del cielo, nos ha dicho cómo van a ser las cosas. Y Él
que es el que tiene toda la información, que es el gran director y arquitecto del universo, nos ha dicho las cosas que van a suceder y a nosotros nos toca entenderlas, aprenderlas y seguirlas por nuestro propio bien. Esa es la posición más inteligente. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Y aquí llegamos al momento más emocionante de este programa. ¿Qué sucede al final del milenio? La profecía es clara en eso. Apocalipsis 21:2 nos dice que desciende la nueva Jerusalén. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. La nueva Jerusalén, cuando en la profecía el apóstol Juan da las medidas, en Apocalipsis el tamaño de la nueva Jerusalén es un cubo del tamaño del estado de Colorado. Es un inmenso cubo que tiene la misma medida de ancho, de largo que de alto. Y esa fantástica ciudad de Dios desciende y se posa sobre el planeta Tierra. Va a empezar una nueva época. Segundo evento después, al final del milenio. Dice Apocalipsis 20:5, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. A eso llama la Biblia la segunda resurrección. Primera fue al principio del milenio y la segunda, la de los perdidos, al final del milenio. Satanás es suelto. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de la prisión y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Impresionante relato, ¿verdad? Dice la profecía que Satanás es suelto al final del milenio, que reúne a todas las personas de la segunda resurrección, a todos los perdidos, y hacen un último intento de conseguir el control de la nueva Jerusalén. Dice Apocalipsis 29, subieron a través de la ancha tierra, y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo, que los consumió. Dios no permite que por la fuerza ellos tomen la nueva Jerusalén. Y ahí son destruidos. ¿Te has fijado en los términos que utiliza? Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No los puso en un tormento eterno, sino que los destruye. Y ahí viene ya la destrucción del mal, de todo lo que causa sufrimiento en esta vida. Dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Te has fijado? Esta es la muerte segunda, dice el texto. Hay una muerte primera, que es la muerte natural, y la muerte segunda, que es la muerte para la eternidad de los perdidos. Y así llegamos a este pequeño enigma que teníamos en el principio. El que nace una vez, muere 2 veces, pero el que nace 2 veces, muere una o ninguna. Y ahora, después de conocer todo lo que hemos estudiado en este programa, en este punto, quizá tú ya eres capaz de entender y descifrar este enigma. El que nace una vez, no nace de nuevo, no tiene vida eterna. Por eso muere 2 veces. Su muerte natural y la segunda muerte. Pero el que nace 2 veces, muere una o ninguna. Apocalipsis 20:15 dice, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Y esta es la destrucción total, el fuego de la destrucción. Y todo lo malo Dios lo va a destruir para siempre más. Así lo afirma la profecía. La tierra será renovada. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
En estas palabras Jesús enseñó a sus discípulos que los mansos heredarán la tierra, no el cielo, sino la tierra. La residencia eterna de los salvados será el planeta Tierra convertido en un paraíso, tal como explica la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Salmo 37, 29. Los justos heredarán ¿qué? La tierra, y en ella vivirán para siempre. La enseñanza no puede ser más clara, pero ahora hemos resuelto el enigma. ¿Por qué dice Jesús que nos llevará a la casa de su Padre? Nos llevará a la casa de su Padre para realizar ese cursillo de la eternidad que él llama el milenio. Y después del milenio desciende la Santa Jerusalén, la Nueva Jerusalén, con todos nosotros dentro, para vivir eternamente en un planeta renovado. Apocalipsis 21:4 dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y tal como Dios en un principio creó un paraíso perfecto, con una vida física y feliz, al final se saldrá con la suya y pondrá al ser humano tal como Él diseñó, en una tierra nueva y eterna. Resumiendo, el fin del milenio, baja la Nueva Jerusalén, la segunda resurrección de los perdidos, Satanás es suelto y el fin del mal y la destrucción del pecado. Y esta es una promesa para todos nosotros. Tú estás invitado a formar parte de esta vida eterna. Así es que limpia tu vida, estudia las enseñanzas de Jesús y ponlas por obra para que puedas participar de este segundo capítulo que se llama la eternidad. Vamos a estar muy felices en ese lugar y no por poco tiempo, sino por la eternidad. Y esto sí que son buenas noticias. Hasta el próximo programa. Kate, la madre, la afortunada madre, cuenta la historia. Me dijeron que el bebé había muerto, pero yo no me resigné. Pedí el bebé y lo apreté contra mi pecho desnudo. Y durante 2 horas esa madre estuvo acariciando al bebé y hablándole. Ella nos cuenta, le dije su nombre, le dije que tenía una hermana, le dije lo que queríamos hacer con ella cuando fuera mayor. Y al cabo de 2 horas de hacer eso, suspiró. Y el bebé abrió los ojitos, había vuelto a la vida y todos los médicos no paraban de repetir, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Impresionante historia, verídica, que aparece en los periódicos de hoy. Bien, unos, los creyentes, dicen que eso fue un milagro. Los no creyentes dirán que simplemente fue un fenómeno natural, un acto de amor y de lucha por la vida. Fue un desarrollo de la arqueología. Ha sido importante para el mejor conocimiento de la Biblia también. Por ejemplo, los críticos que atacaban a la Biblia decían que estaba llena de mitos. Por ejemplo, los hititas. La Biblia habla de los hititas o eteos, un pueblo poderoso que hacía temblar las fronteras de Egipto incluso. Sin embargo, la historia no nos daba ningún rastro de esta cultura. Por lo tanto, se decía que las hititas eran un mito y la Biblia un libro lleno de fábulas. Tuvieron que pasar años y años hasta el desarrollo actual de la arqueología. En 1834, un arqueólogo descubrió una ciudad al lado de la actual Bokatkewi, en Ankara, Turquía. Y efectivamente descubrieron que no solo era una ciudad de los hititas, sino la misma capital, la antigua Hattusas. Y aquellos sitios llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermosa promesa de Jesucristo a sus discípulos. Me voy, pero me voy a preparar un lugar. Y cuando venga, os llevaré conmigo para allá. En la morada de su Padre, dice.
Pero un momento, quizá tú dirás, un momento Juan, estuvimos viendo un programa, cómo la Biblia enseña claramente que la eternidad será en la tierra nueva, será en un paraíso en esta tierra, tal como Dios lo diseñó en el principio con Adán y Eva. ¿Cómo es que ahora este texto nos dice que iremos a la casa del Padre y que Jesús nos va a llevar para allá? Pues esta pregunta la vamos a resolver en este programa. Las piedras hablan. Esta concretamente nos dice que aquí estaba el foro romano de la ciudad de Sagunto, porque ahí tenemos las letras que nos lo dicen, forum. Efectivamente, el de resurrección no lo fue. Nosotros no vamos a entrar en eso, pero estaremos aprendiendo mucho en el programa de hoy sobre la resurrección. Porque en el programa de hoy hablaremos de la profecía del milenio, una profecía de 1000 años exactamente. Para unos ese milenio es un milenio de paz, para otros de prueba y de conflictos. Para otros es una nueva era de paz, la era de Acuario le llaman, en donde la humanidad entraría en una etapa de armonía, de paz y de amor los unos con los otros. Unos dicen una cosa, otros otra, pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que estaremos viendo en este programa. Por ejemplo, en este texto de Juan 14:2, donde en palabras de Jesús leemos: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os... Bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Noticias. Y hoy tenemos una noticia buena y dulce. Un bebé muerto resucita al ponerlo sobre el pecho de su madre. ¡Qué noticia tan hermosa! Un bebé prematuro en Australia, que llevaba 2 horas con una muerte certificada por los médicos, fue colocada en el pecho de su madre y renació, volvió a la vida. De una forma impresionante los médicos cuentan este suceso. Ellos afirman que después de 2 horas de certificar la muerte, las constantes vitales del bebé volvieron a funcionar.